una nueva cultura política. Es una radical regeneración de la vida pública. Superada la efervescencia política de los años de la transición, España experimentó un crecimiento económico sin precedentes en nuestra historia moderna. El bienestar social contribuyó decisivamente a un desplazamiento progresivo del interés de la ciudadanía hacia los asuntos alejados de lo público. Y ello facilitó que las organizaciones políticas fueran construyendo, quizá de manera involuntaria, una especie de mundo aparte, seguro y cómodo para ellas, pero que responde a unas lógicas que cada día corresponden menos a las que la ciudadanía reclama. Y seguramente también ha permitido que los partidos políticos se hayan extralimitado, acaparando progresivamente ámbitos de poder que no les correspondían. De tal manera que muchos han terminado por interpretar que el único motivo sincero o creíble para acercarse a un partido es el acceso, presente o futuro, a un cargo político. Y además, quien no tiene ese ánimo se convierte automáticamente en sospechoso. Esto constituye una gravísima anomalía en nuestro sistema e impide el debate y la canalización de ideas a través de los partidos, cuando esta debería ser su principal función. Hoy, a menudo, se habla más de política real fuera de los partidos que en el seno de los mismos, ocupados estos en confrontaciones que poco tienen que ver con las preocupaciones de la calle. Pero esto también ha sucedido porque la sociedad civil ha ido cediendo espacios que jamás debió abandonar. Y créanme si les digo que para un liberal como yo, la sociedad civil no es en absoluto un ente abstracto ni amorfo. Tiene rasgos bien definidos porque la constituyen todos y cada uno de los individuos con inquietudes y espíritu crítico, todos los que tienen algo que aportar al debate público y a la construcción de una sociedad más justa y próspera, cualquiera que pueda contribuir a cimentar un sistema de mínimos valores compartidos. No interpreten en mis palabras una crítica demoledora del sistema que, con el esfuerzo de todos, ha permitido 40 años de estabilidad institucional en nuestro país. Nunca fue tan fácil como hoy trasladar a la opinión pública un discurso incendiario, hacerse el héroe ante los ciudadanos desesperanzados, con un lanzallamas ideológico entre las manos. Que nadie se lleve a engaño. Fuera de la política no hay solución a los problemas de gran calado que atenazan a nuestro país. El desempleo, el fracaso del sistema educativo y la sostenibilidad de una sanidad pública universal, por citar tres de los más preocupantes, solo encontrarán respuestas desde una democracia más participativa, articulada a través de partidos abiertos que se comporten como catalizadores de aquellos que comparten ideas y proyectos y no como meras estructuras de ocupación del poder. Esta reconversión pacífica de los partidos políticos para ajustarse a las necesidades y expectativas de los ciudadanos es una travesía compleja, un camino arduo que pasa por reducir su actual margen de autorregulación. Como en cualquier institución financiada mayoritariamente con dinero público, se debe limitar su discrecionalidad a la hora de contratar, introduciendo los principios de publicidad y concurrencia que eviten esa percepción de opacidad y falta de control que a menudo transmiten. Sus estatutos deberían contemplar de manera obligatoria y no como una decisión circunstancial de las cúpulas directivas más mecanismos de democracia interna y de participación, como son, por ejemplo, las elecciones primarias. Es necesario tipificar como delito la financiación ilegal y deberíamos reformar la ley electoral para permitir las listas abiertas, entre otras medidas a estudiar.
Como pueden comprobar, sin pretenderlo, estoy volviendo a lo que les comentaba hace unos minutos. Más normas, más control, más regulación, incluso me he referido a nuevos delitos. Pero ello me sirve para corroborar la idea más importante que hoy me gustaría transmitirles. Detrás de las normas, de los controles, de los procedimientos de contratación, de los modelos de gestión, detrás de unas listas electorales abiertas o cerradas, detrás de las instituciones y de sus cargos, detrás de las decisiones, de los aciertos y de los errores, detrás de los programas electorales, en definitiva, detrás de la política, de la antigua o de la nueva, a la que yo modestamente intento contribuir, detrás siempre habrá personas. Y precisamente porque hay personas, me niego a participar en un sistema donde el político más valorado sea el que tenga mayor capacidad de humillar o de ridiculizar al adversario. No quiero contribuir a la consolidación de un mecanismo perverso por el cual el que es capaz de improvisar la más hiriente maledicencia o de pronunciar la frase más ofensiva o de realizar la declaración más gruesa es el que obtiene mayor atención mediática. Me resisto a dedicar mis esfuerzos a una política que consista en elaborar una retahíla de mensajes impactantes sin contenido, cuyo objetivo fundamental sea buscar el desprestigio del oponente para obtener así una hipotética rentabilidad electoral. Estoy apelando, en definitiva, al urgente rescate de unas normas de convivencia, a la recuperación de las buenas formas, de la cortesía, de la afabilidad en el trato, de las normas de urbanidad, al abandono del insulto o del argumento ad hominem, a la renuncia, en definitiva, del empleo sistemático del «y tú más» o del «difama que algo queda». La banalización y el uso indiscriminado y generalizado a la hora de ejercer cualquier crítica política de palabras como mentira, estafa, robo, fraude o trile solo contribuyen a una crispación innecesaria y a un deterioro en ocasiones irreparable del clima de entendimiento que debe existir como norma general en la vida pública. Mentir, estafar, robar, defraudar o ejercer de trilero son acciones que presuponen una intención dolosa, una voluntad premeditada y lesiva del bien común. Es evidente que los políticos podemos equivocarnos, pero es razonable pensar que una mayoría de nosotros trabaja a conciencia para dañar los intereses de los ciudadanos. Nos quejamos con frecuencia de la injusta generalización de determinados juicios en la opinión pública y con frecuencia somos nosotros mismos sus inventores. Si la regeneración política pasa inexorablemente, entre otras muchas cuestiones, por la recuperación del respeto de la ciudadanía por sus representantes, esto difícilmente se logrará si los propios políticos no son capaces de respetarse entre ellos. No será posible recuperar la confianza de los ciudadanos si previamente no se visualiza y traslada a la sociedad una mínima consideración entre los propios políticos. Y este cambio profundo en la forma de relacionarse entre sí por parte de los representantes públicos debería contar, en mi opinión,
con la colaboración de los medios de comunicación. En su último ensayo publicado, La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa reflexiona con extraordinaria lucidez sobre el triunfo aplastante de la cultura del entretenimiento en nuestros días y sobre cómo ello ha influido en los medios de comunicación. En algunos casos, permítanme decir que se ha diluido peligrosamente la frontera que separa el periodismo serio del sensacionalista. La banalización de los contenidos ha terminado por afectar a la información política, que también ha derivado en demasiadas ocasiones hacia la diversión y el entretenimiento. No nos engañemos, se lee y se escucha mucho más un insulto, un chisme, un infundio o una calumnia que un argumento sereno o un debate de ideas. Los medios, inmersos en una grave crisis que afecta a su modelo de negocio, no son ajenos a ese rasgo de modernidad, ni a esa presión de la demanda, y con frecuencia magnifican los aspectos negativos de la política, que sin duda existen, frente a los ejemplos cotidianos de normalidad en la actividad pública, que también los hay, sin duda, en todos los partidos políticos. Dan más juego mediático los pícaros, los corruptos y los autores de declaraciones ingeniosas que las personas honestas y sensatas dedicadas a la política, que a menudo se convierten en personajes grises y aburridos ante la opinión pública. Esto contribuye poderosamente a que la política se perciba como una actividad mediocre, sucia, oscura, incapaz de atraer a personas honorables. Ese ensalzamiento de la frivolidad ayuda al triunfo en la política de lo efímero y lo superficial frente al pensamiento y la acción responsable. Soy un firme defensor, y lo aseguro desde que estoy en política muchísimo más, he descubierto la verdadera importancia del papel fundamental de los medios a la hora de controlar la acción de los responsables públicos y también de articular y difundir opiniones e ideas que enriquezcan el debate político. Precisamente por ello, creo necesaria una reflexión conjunta sobre este progresivo desvío del interés informativo desde lo fundamental o esencial hacia lo accesorio o histriónico que capta la atención del oyente o del lector con mucha más facilidad. Les hablaba hace unos minutos del largo periodo de estabilidad institucional en nuestro país, que sin duda contribuyó durante muchos años a un extraordinario desarrollo económico en España. A lo largo de 2 décadas de gran prosperidad, nuestro país se fue situando entre las primeras economías del planeta, y algunas de nuestras empresas que han constituido y constituyen modelos de negocios admirados en un mundo globalizado como el actual. Todo ello facilitó el desarrollo de exitosas carreras profesionales tanto en el ámbito empresarial como en el de las profesiones liberales. La pujanza de las clases medias constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta el crecimiento sólido de un país. En este sentido, España cuenta hoy con un colectivo importantísimo de personas ilustradas, con un alto nivel de formación y con una valiosa y contrastada experiencia profesional que los convierte en uno de los principales activos de este país. Sin dejar a un lado las necesidades de reformas normativas, la buena reputación volverá a la política con la ayuda de personas reputadas dedicándose a ella de manera temporal. Individuos que con una sólida formación, no solo profesional, sino también en valores.
personas capaces de establecer códigos de conducta que contribuyan a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos. Si perdiéramos de vista a los actores, toda esa marea reformista tan reclamada con razón en brillantes ensayos y columnas de opinión terminaría por diluirse en el vacío lampedusiano del cambiarlo todo para que no cambie nada. Precisamente ahora se cumple un año desde la publicación en el diario El País del que quizás haya sido el artículo más leído y comentado referido a las reformas políticas e institucionales necesarias en nuestro país. Bajo el título ¿Qué hacer con España?, César Molinas acuñaba una expresión para referirse a la clase política que ha causado furor en un segmento de la opinión pública. Se limitó César Molinas a transponer la definición que dos economistas norteamericanos, los profesores Acemoglu y Robinson, hacían de los grupos de poder en un ensayo titulado ¿Por qué fracasan los países?, dedicados básicamente a países subdesarrollados y estados fallidos, y los calificaba como élites extractivas. Ante un auditorio como el que ustedes componen, no me extenderé en explicar por qué creo que España no es un país subdesarrollado ni un estado fallido. Sin embargo, se ha de reconocer que calificar a la clase política española como élite extractiva ha tenido una importancia resonancia mediática, y tan solo eso, por exagerado que nos pueda parecer a algunos, merecería una reflexión profunda sobre los motivos del éxito de esa expresión. A mi juicio, un factor sobresale sobre el resto a la hora de buscar una explicación: la progresiva profesionalización de la política. En términos generales, hay datos objetivos suficientes para constatar que el régimen de incompatibilidades públicas establecido en nuestro país ha fracasado. No se puede afirmar que haya supuesto un freno a la corrupción, pero sí que ha conseguido alejar, desgraciadamente, a muchas personas valiosas de la vida pública. He defendido y seguiré haciéndolo la extraordinaria labor que desarrollan una gran mayoría de funcionarios de la Administración. Sin su trabajo y su capacitación, muchas de las decisiones y los proyectos que pretendemos llevar a cabo los responsables políticos serían inviables. Pero ello no me impide afirmar que el porcentaje de políticos que provienen de puestos de la Administración es extraordinariamente alto, es desproporcionado. Se puede afirmar, por tanto, que desde el punto de vista del origen profesional, la clase política está lejos de ser representativa de la sociedad española en su conjunto. Esto constituye, en mi opinión, una anomalía que se debe corregir. Se debe hacer más sencilla la dedicación temporal a la política, propiciando el ingreso de los más capaces y también facilitando su regreso a la actividad privada de la que provenían. Un modelo similar al revolving door, puerta giratoria, que con tanto éxito y normalidad funciona en Estados Unidos desde hace décadas. Personas que han desarrollado una carrera profesional en una empresa, que luego han ejercido una responsabilidad pública y posteriormente han vuelto reforzados a la empresa privada, porque el paso por la administración supone, allí sí, un valor añadido para su currículum vitae. Cuando algunos nos lamentamos de los peligros de esparcir una sospecha generalizada sobre la clase política, quizás se interprete por motivos egoístas para mantener un hipotético prestigio personal. Algo de eso, sin duda, hay. Pero es infinitamente más dañino el efecto que provoca sobre personas valiosas y honestas que estarían dispuestas a dedicar unos años de su vida al servicio público y que se alejan espantadas de cualquier forma de participación en la política. Pues bien, a pesar de todo, quizás sea este el mejor momento
para acuñar entre todos una nueva expresión y, por supuesto, dotarla de contenido. Les propongo una reflexión sobre el concepto de las élites devolutivas. Adaptando la idea de reputación corporativa a la que me he referido al inicio de mi intervención, quizás nos encontremos ante una gran ocasión de retornar a la sociedad y al sistema parte de lo que éste nos ha permitido adquirir, no sin nuestro propio esfuerzo, que nos ha permitido adquirir en experiencia y en valores. Porque son los valores individuales los únicos que pueden llegar a conformar los colectivos. Y es el compromiso personal de los más capacitados el que puede llegar a impulsar un espíritu regeneracionista que en estos momentos tan difíciles reclama la sociedad. Una nueva conciencia de los que tienen más a perder que a ganar en política. Un interés renovado por lo público tras habernos desentendido, quizás en exceso, durante años. ¿Y qué es lo que podrían o deberían aportar esas nuevas élites devolutivas? ¿En qué consiste este espíritu regeneracionista? La respuesta es compleja, pero quizás la primera tarea consista en renunciar al sectarismo. Consiste en renunciar al enfrentamiento visceral tan del agrado de algunos. A esa forma de reivindicar las propias ideas, no con argumentos razonados, sino a través de la demolición completa de los planteamientos del adversario, de la negación tajante del mínimo atisbo de razón en los demás. Los políticos hemos realizado un esfuerzo titánico en los últimos años para magnificar nuestras diferencias o directamente inventarlas cuando no existían. Nos hemos enquistado en confrontaciones inútiles para dejar patente la pureza de nuestra identidad ideológica, nacional, lingüística o cultural. Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en este año 2013, escritor e intelectual poco sospechoso de ocupar un espacio ideológico próximo al que yo puedo representar, se refiere de manera brillante a esta cuestión en su reciente ensayo Todo lo que era sólido. Escribe Muñoz Molina: sería útil una rebaja general y limitada de las identidades, un tránsito de las firmezas rocosas a la ductilidad de los fluidos, de la pureza a la mezcla, del monolitismo al pluralismo, que todo el mundo acepte ser un poco menos de lo que es, quizás un 20 o un 25%. En mi opinión, este es el único camino posible para alcanzar los grandes acuerdos que nuestro país necesita en estos momentos de dificultad. No estamos hablando de renunciar a lo que uno es o a lo que uno piensa, sino de poner el acento en lo que nos une, de aceptar la realidad común y otorgarle el valor que se merece, sin menospreciarla frente a lo que nos diferencia. Con demasiada frecuencia, al político español no le está permitido plantearse el dilema entre ser río o ser roca. Aunque nuestra naturaleza individual sea cambiante por definición, lo encomiable hoy en día parece ser mostrarse inmune a las ideas y opiniones de los demás, ser fiel a unas convicciones inamovibles, no dejarse influir por nada ni por nadie. La roca ofrece una imagen de heroica resistencia y el río que fluye se convierte en el signo de la debilidad, del oportunismo o aún peor, de la traición a las propias ideas.
No parece ser este el camino de los consensos fundamentales que todo país necesita. No aceptar en ningún caso una parte de razón de los otros constituye en sí mismo un prejuicio incompatible con la esencia de la democracia. Si nos referimos, por ejemplo, al debate sobre la cuestión territorial de España, este deviene imposible sin una mínima capacidad de empatía respecto a los que no piensan o no sienten como nosotros. De nuevo, con palabras de Muñoz Molina. El más rotundo españolista tendrá que aceptar que muchos de sus compatriotas hablan otros idiomas y poseen rasgos culturales distintos que no son ninguna amenaza, sino una riqueza. Y el catalanista o el basquista tendrá que aceptar también que el castellano no es una lengua forastera ni enemiga, sino tan propia del territorio como la gente nativa que lo habla casi siempre compartiéndola con las más cercanas y multiplicando las ventajas de dominar las dos. Como ven, son muchas las tareas y los cambios de actitud pendientes. Y queridos amigos, este es el guante que aquí les dejo, con la ilusión y la esperanza de que algunos de ustedes lo recojan o al menos reflexionen sobre mis palabras. Comprenderán que tras haber superado ya el Ecuador de esta legislatura, conozco bien la naturaleza del reto que les propongo. El desafío no es baladí y solo está al alcance de esas futuras élites devolutivas de nuestra sociedad, personas cualificadas, honestas, valientes y generosas como las que hoy he tenido el placer de encontrar en esta sala. Muchas gracias.